nosotros realicemos actividades espirituales, entonces las cosas cambiarían, porque ya también la palabra de Dios nos dice a nosotros que no podemos obedecer a las autoridades terrenales ya cuando se está en contra de lo de Dios. Eso lo pueden ver ustedes a través de lo que pasó con los apóstoles, cuando las autoridades religiosas y también civiles se oponían para que ellos no anunciaran el nombre de Jesús, pero ellos le dijeron: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. En otras palabras, ya cuando se trata de la vida espiritual, pues ya no nos corresponde obedecer a las leyes, ¿verdad? Porque eso solo está para un aspecto terrenal. Para poder entender también esto, lo que dice allá en el libro de Daniel capítulo 2 verso 21, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Saben que en un aspecto general, todos dependemos de Dios, tenemos una dependencia total. Tanto el hombre del mundo, el hombre natural, aquel que no entiende lo de Dios, como los hijos de Dios, todos dependemos de Dios. Dios tiene control de todo. A causa del bienestar de nosotros, precisamente al pueblo de Dios, Dios tiene un orden. Él es el que pone orden en la mente del hombre. Él es el que mantiene un orden en todo lo que se relaciona con la ley civil, de manera que nosotros pues tengamos una vida pues ordenada, y que aún los hombres que no conocen de Dios, aún aquellos que no les interesa en la vida espiritual, pues tengan un temor, y por eso pues existe el gobierno terrenal, para que pueda tener cuidado y mantener un orden a nivel social, a nivel pues terrenal, ¿verdad?, en todos los aspectos de seguridad. Pero no quiere decir que ellos son autoridades de Dios en la vida de la salvación de la humanidad. Por otra parte, también tenemos lo que dice Primera de Crónicas 29:12, donde dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todos dependen de Dios. La Biblia dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Lo que hay que hacer de diferencia es entre entre las autoridades, entre un reino y otro. Hay que hacer diferencia entre el reino de Dios y entre el reino terrenal. Las autoridades terrenales son unas y las autoridades espirituales son otras, ¿verdad? Es importante poner cada uno en su respectivo lugar. La Biblia dice que hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dice en Lucas 20:25. Hay que darle el crédito, en otras palabras, a lo que es del mundo, pues hay que dárselo. Y hay que darle el crédito a lo que es de Dios. No podemos llevar las cosas del mundo a lo espiritual, o lo espiritual a las cosas del mundo. Cada una de ellas deben de ubicarse en su respectivo estado, en su respectivo lugar. Ninguna autoridad civil puede ejecutar un trabajo, una ceremonia, un trabajo espiritual a beneficio de la salvación o el perdón de los pecados de una persona. ¿Por qué no pueden? Porque no están investidos con ese poder, porque no pertenecen al orden espiritual del Señor Jesús, ¿verdad?, al cual le pertenece el reino. Y tampoco puede hacer algo el reino espiritual. Las autoridades espirituales no pueden realizar nada de lo que se relaciona con el mundo, porque son sentidos opuestos. Entonces es muy importante conocer verdaderamente esto. Por lo que les decía en 1 Corintios 2:14, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y eso usted lo puede saber. Las autoridades terrenales ni siquiera le ponen sentido a lo espiritual, porque no les interesa, o sea, no lo entienden.
ellos viven en otro reino, en base a otras leyes, por lo cual no podremos nosotros dar el crédito que la unión matrimonial civil sea donde Dios interviene, ¿verdad? Donde Dios manda la bendición de Dios, donde Dios aprueba, porque ellas no son las autoridades puestas por Dios en el reino espiritual, que están en el reino terrenal. Entonces es muy importante para que usted y yo sepamos distinguir cuál es el reino terrenal y cuáles son los reinos espirituales, acomodando, como dice el apóstol Pablo, lo espiritual a lo espiritual y haciendo diferencia entre el hombre natural y entre el hombre espiritual, para que sepamos, dice él, lo que hemos recibido. Mi hermano pastor, mi hermana iglesia, tú que practicas la doctrina del Señor Jesús, quiero dirigirme a ti, pastor apostólico, tú que conoces la enseñanza, que así como has entendido que Jesucristo es Dios, que solamente Él es Dios, de ese único Dios y soberano que habla la Biblia, y que así como has entendido que el bautismo es también en el nombre del Señor Jesús, que así también entiendas que el matrimonio, que es una de las ceremonias muy importantes en la Biblia, debe hacerse también, debe realizarse en el nombre del Señor Jesús, para que tenga verdaderamente la efectividad espiritual. Acuérdate que el realizar un matrimonio lo hacemos porque, o debe hacerse de acuerdo a la palabra de Dios, para que el pecado de la fornicación sea disipado, acordándonos que para la iglesia es el verdadero matrimonio. Acuérdate que hay que tomar en cuenta que el matrimonio, el matrimonio que depende de Dios y que es de Dios, viene desde el principio. Y los otros matrimonios surgieron después, ¿verdad? Como el matrimonio civil, ese surgió después, no fue de la iglesia, no fue de parte de Dios, fue, ¿verdad?, algo que el hombre inventó para manejarlo a nivel civil. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice en Lucas 20:25, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿Sabes que ahí nos indica que tenemos dos planos diferentes? Uno es estar sujetos a las leyes, a las autoridades del gobierno, ¿verdad? Eso indica un plan, a las autoridades estatales. Y la otra significa estar sujetos a la autoridad y obedecer a la autoridad de Dios, ¿verdad? Que no son opuestos, pero sí son diferentes. Entonces es muy importante. Quiero que en el próximo video vas a estar escuchando, vas a estar viendo sobre uno de los dos reinos espirituales. Voy a estar compartiendo contigo y con ustedes, hermanos. A usted que le interesa, a usted que le pone mucha atención a lo que es la palabra de Dios y que está interesado en la salvación, a lo que es los otros dos reinos espirituales, y que nos demos cuenta en cuál de ellos se ubica exactamente el matrimonio verdadero, el que Dios juntó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más les saluda el pastor Abel Reyes, y cualquier pregunta, ya pronto estaré poniendo ahí mi WhatsApp y también, ¿verdad?, mi cuenta de Facebook, para que tú puedas estar ingresando y así puedas, si quieres, escribirme. Dios te bendiga, que la paz de Cristo more en sus corazones, y tú, mi hermano pastor, ministro, diácono, miembro que te congregas en una iglesia, allí sigue adelante. Te animo en el nombre de Jesús que sigas adelante adorando a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas bendiciones, paz de Cristo.